Así que Raúl, Dios te bendiga, que puedas estar compartiendo este segundo taller, lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Lo recibimos con un aplauso a Raúl. Vamos, vamos. Sí, Raúl, ¿cómo que no? Dice que no. Y ahora sí aplaudimos al Señor por este momento de privilegio. Amén. Bueno, seguimos. Dicen que un burro, hace como un par de miles de años, un burro entró al corral, agrandado como galleta en el agua. Y ahí los demás burros lo miraban porque estaba altivo. Che, ¿qué te pasa vos? ¿Cómo que me pasa? ¿No escucharon? Cómo me vivaban los aplausos. Tiraban palmas, tiraban mantos delante mío. Y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí, ahora, ¿Y vos venías solo? No, yo llevaba a uno arriba. A ese el que le vivaban. Por eso, imagínese, una vez, no sé si alguien ha leído los libros de Tozer, A.W. Tozer, recomiendo que se lean. Le regalaron un prendedor, creo. Y si ustedes supieran quién soy yo, dice, el Señor que tuvo aquí en la tierra una corona de espinas, a mí me van a dar, No, yo le agradezco, yo no recibo aplausos. Los aplausos son para el Señor. Es más, yo no llego ni a la estatura de siervo inútil. Porque para llegar a la estatura de siervo inútil, uno tiene que haber hecho todo lo que debía y yo no. Estamos lejos de llegar a la estatura de siervo inútil. Resulta que, ya que estamos en este tema, después seguimos con el segundo hombre que es más interesante, pero un pastor que venía trabajando agotadamente como pastor, 25 años. Esto lo cuenta el hermano Glenio Fonseca Paranaguá. Y yo aislé el mensaje ese y lo tengo en audio y a veces los he mandado a varios hermanos, pastores sobre todo, extractado de la vida de Wayne Jacobsen, un hermano muy lindo. Y dice que este hermano, Wayne, dice, Señor, estoy agotado, estoy cansado, Señor, no doy más, estoy tremendamente agotado por trabajar en tu obra. Y dice que fue la primera vez que percibe interiormente y de manera muy clara la voz del Señor. ¿Mi obra? Vos nunca trabajaste en mi obra, porque el único que trabaja en mi obra soy yo. Hombre, yo nunca te llamé a vos para trabajar en mi obra. Yo he creado los cielos y la tierra totalmente solo. Mi Hijo obró la redención de toda la humanidad y de todo lo que existe completamente solo, Él solo. Y el Espíritu Santo sigue conduciendo mi iglesia completamente Él solo. Vos nunca trabajaste en mi obra. Yo te llamé para que seas mi hijo. Dice que este hombre quedó desorientado como perro que lo regalaron grande. ¿Vieron el perro que lo regalan grande? Orina en cualquier lado, porque no es de la casa. Pero quiere decir que estos 25 años, yo no trabajé para vos, no. Vos trabajaste para tu iglesia. Vos trabajaste para tu ministerio. El único que trabaja
en mi iglesia soy yo. Yo te llamé para que seas mi hijo, para que tengas comunión conmigo. Y cuando aprendas a ser mi hijo y a tener comunión conmigo, tal vez ahí podría llegar a usarte y poder yo trabajar a través tuyo. Pero no te olvides, el único que trabaja en mi iglesia soy yo. Este hombre se asustó y decidió no hacer más nada. Me voy a quedar sentado acá, pastor laborioso, no voy a hacer más nada. Pero nunca dejó de hacer. Lo que pasa es que ese hombre fue demolido, desconstruido. Dios necesita desconstruirnos a nosotros para que sea Él quien trabaje a través de nosotros. Y no nosotros, que muchas veces somos un estorbo para el Señor, porque Él sabe cómo hacer las cosas, pero nosotros nos metemos la mano donde no debemos. Y es maravilloso cuando entendemos esto, porque nosotros obtenemos reposo. Sabemos que no podemos hacer nada. Entonces estamos descansados, reposados. Si no, nos ponemos histéricos con la obra y como si pudiéramos cuidar de algo. No se olviden, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. No somos nosotros la esperanza de gloria, es Cristo en nosotros. Eso es lo que debió ser el primero, Cristo en Adán. Pero este no lo recibió, este no comió y este se quedó solo. Y falló. En ese entretenimiento de comer de la periferia, estuvo dando vueltas por el jardín, no fue a la vida. Él no fue a la vida. Hay algunos teólogos que dicen que sí, que él comía del árbol de la vida. Particularmente yo considero que no. Considero que en quedarse comiendo y disfrutando de los distintos manjares, ahí el diablo aprovechó y lo devoró. Y yo pienso, ¿sabe qué? También, que nosotros tenemos muchas veces el corazón partido en cosas que no son pecado. Como Adán comía de los frutos que le era lícito comer de todo fruto, menos del árbol de la ciencia. Y en ese entretenimiento, en vez de ir a la vida, se quedaba en la periferia comiendo de los frutos que le son lícitos, como hay muchas cosas que hoy nos atraen, que son lícitas, que no son pecado, pero que son un peso en la carrera que nos queda por delante. Por eso el Señor en Hebreos dice, despojaos de todo peso y del pecado, y correr la carrera que queda por delante, con los ojos puestos en Cristo. Y nosotros tenemos que entender que tenemos una sola oportunidad para determinar algo en la eternidad. Y es esta vida, donde trabajamos para el Señor desde el terreno de la fe. Ya no por vista, es por fe. Entonces, porque no lo vemos, porque nadie lo vio, porque no se puede probar la existencia de Dios, como tampoco se puede probar la no existencia de Dios. Pero nosotros le vemos con los ojos espirituales, y si nuestro corazón queda partido en áreas que realmente se van a perder, en esos entretenimientos que lo único que hacen es retrasarnos, perdemos la oportunidad de la vida de brindarle todo nuestro corazón al Señor. No hay segundo lugar en el corazón, ¿sabía? Hay un solo lugar, es el Señor. Sé que nosotros no podemos hacer esto,
pero sí nos podemos predisponer para que Él vaya ocupando ese lugar. Porque es Dios trabajando a través de nosotros, lo único que cuenta. Con las motivaciones correctas. No va a juzgar la cantidad de obra del Señor. En el tribunal de Cristo, que es el tribunal, esto es interesante saber, nosotros vamos a comparecer ante un tribunal que no es un juicio, porque el juicio ya fuimos juzgados juntamente con Cristo en la cruz del Calvario, porque nosotros estuvimos ahí, en la cruz del Calvario. Él no estuvo solo, ya lo vamos a charlar ahora, si Dios me da la gracia. Pero hay un tribunal, que será tribunal de obras. Pero ese tribunal no va a hablar de la cantidad de obra que hicimos, sino de aquello que motivó para que yo haga lo que hice. ¿Cuál fue el móvil? ¿Cuál fue el motivo de que yo haya estado? Porque Él va a dar vuelta a mi corazón. Y va a dar vuelta alrededor de mi corazón. Y Él va a ver lo que yo haya hecho mediante el cuerpo, sea bueno o sea malo, dice Reina Valera, pero que la palabra no es malo, no es cacos. Cacos es la palabra que se debería haber usado para malo. Dice faulos. Faulos significa un poquito cachado, un poquito contaminado. Como una manzana que se la ve bien, pero la da vuelta y tenía un gusano. Que nuestro corazón no tenga un gusano. Que la gloria sea toda para Él. Porque si nos quedamos con algo acá para nosotros, eso se quema y perdemos recompensa en el cielo. ¿Y cuál es la recompensa? No dice la Biblia cuál es la recompensa. Yo tengo mi idea. ¿Cuál es la recompensa? Tengo mi idea. Voy a especular, pero se los voy a compartir. Dios está formando la imagen de Cristo en nosotros. Y la recompensa, en alguna manera, va a ser todo aquello que le hemos permitido al Señor que se forme de Cristo en nosotros. Porque Él no va a forzar nuestra vida. Él no lo va a instalar de prepo. Él lo que va a hacer, lo va a hacer con nuestra voluntad. Él va a financiar circunstancias. Porque a veces somos duros, entonces Él tiene que poner un clavito acá. No es que es malo, no nos quiere castigar, pero Él sabe que nos estamos perdiendo de algo muy grande. Ya somos salvos en Cristo, ¿no es cierto? Pero bueno, pero hay algo más que la salvación del infierno. Está la formación de la vida de Cristo en nosotros, de esa esposa en su semejanza, en su naturaleza. Y Él no quiere que perdamos nada. Es tan bueno. Es tan bueno. Así que bueno, vamos a avanzar con lo que veníamos charlando, si les parece. Y si no les parece también, porque no tengo otro tema. No, sí. Podemos hablar de otras cosas, pero no vamos a cortar lo que veníamos diciendo. Bueno, llegamos al postrer Adán y segundo hombre. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias. Queremos que dirijas esta charla como lo has hecho la anterior. Señor, yo soy un discapacitado. Vos no usás gente capacitada, vos usás discapacitados en tu obra. Y vos le formás la capacidad para que el contenedor pueda contenerte. Señor, que seas vos a través mío, que habilites el entendimiento de los hermanos. El conocimiento no es suficiente, el entendimiento de lo que estamos hablando, para que ellos puedan ser instrumentos eficaces en la edificación de la imagen de Cristo en los hermanos que ellos ministran. En el nombre de Jesús. Amén. El primer Adán fue creado, pero el postrer Adán, el último de su raza, el unigénito encarnado, no fue creado, fue engendrado. Yo quiero
pararme en este punto un poquito. Voy a repetir algo de lo que hablé en Capitán Sarmiento, así que si les aburre pueden irse afuera los que escucharon, pero no, porque es bueno repetir, ¿Por qué? Porque la Biblia no es sistemática, la Biblia es repetitiva, porque nosotros somos duros de cabeza, entonces necesitamos que se repita constantemente. Por eso Pablo en el capítulo 3, voy a enseñar algo, un detalle de color. Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 1, dice, a mí no me es molesto. Dice, el repetiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y yo voy a explicar algo sobre la palabra seguro. ¿Por qué dice Pablo para vosotros es seguro? Ustedes deben entender que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Todo el Nuevo Testamento se escribió en griego, alguna partecita en arameo. Pero se escribió en griego porque era la lengua que se hablaba en los tiempos de Cristo. Había quedado desde que Alejandro había conquistado todo el mundo conocido, creo que 60 años antes más o menos de Cristo, el Imperio Romano venció al Greco Macedonio y quedó el Imperio Romano como imperio reinante. Pero el Imperio Greco Macedonio había dejado su lengua como imperio y era la lengua comercial de aquellos días, la lengua cultural de aquellos días, y se hablaba griego, como, por ejemplo, al haber sido durante muchos años el imperialismo inglés, quedó el inglés como lengua comercial. Te va a Rusia, bueno, ahora no vaya a Rusia, pero te va a Rusia y hablan en inglés. Se quiere comunicar con un dinamarqués y se comunica en inglés, porque es la lengua comercial. Bueno, así se escribió el Nuevo Testamento. Por eso, incursionar en el griego tiene mucha ventaja para un predicador. Yo no sé nada, yo conozco el significado de algunas palabras y algunas cositas que me favorecen porque le dan una dimensión mayor. Y yo quería explicar esto cuando Pablo dice, porque Pablo y los escritores, salvo Lucas, eran todos hebreos, que escribieron en griego, pero pensaban en hebreo. Ellos pensaban en hebreo. Entonces, la verdad para un hebreo, la verdad era muy distinta de la de un griego. A un griego la verdad, utilizaban para la verdad la palabra aletheia, de donde viene el nombre Alicia. Alicia significa verdad. Sin letes, olvido. ¿Olvido de qué? Es como una persona que se despierta después de un trauma, un golpe en la cabeza y no recuerda de nada. Alguien que no recuerda de nada, no está olvidando todo su pasado, no sabe dónde está. El ser humano vive en una no verdad en este mundo. Vive en una ilusión en este mundo. Él lo que tiene le va a desaparecer de un momento a otro, se les va a esfumar el día que cierre los ojos y los abra en la otra dimensión. Estoy hablando del hombre del mundo, ¿no es cierto? Aletheia es sin olvido, de donde viene letes, de donde viene el letargo, alguien que está en un letargo, que no es consciente de su realidad, se despierta de una pentotal y habla pavadas, como yo. Mi esposa me escuchaba hablando tonterías después de una operación. Eso significa verdad. Alguien que no está en ese letargo, que está consciente de la realidad. Nosotros estamos en la verdad. Vemos el mundo tridimensional y vemos el mundo espiritual con los ojos del espíritu. Sabemos que esto no es permanente, pero estamos en lo permanente. Pero para un hebreo la palabra verdad era una seguridad. Por eso Pablo, en el original, una seguridad, no era una aletheia, era una asfaleia, de donde viene el nombre asfalto. Asfalto es un suelo firme. Sin, sfalió, creo que significa, sin resbaladero, sin tropezadero, sin andar patinando.
Cuando uno toma un camino de tierra después de llover, ¿y cuánto me queda? Y te queda como una legua y después agarra el asfalto, claro. Después va sobre lo seguro. Eso significa asfaleia. Asfaleia significa seguridad, sin estar resbalando. Y el repetir para Pablo era algo que le brindaba seguridad a sus oyentes, a los hermanos. Por eso la Biblia es repetitiva y vamos a repetir algunas cosas de las que vimos por lo menos en Capitán Sarmiento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o lo compliqué? No lo compliqué, ¿no es cierto? Bueno, es interesante que sea didáctico, que se entienda, porque si no, no sé nada, Diego, pero conozco el significado de algunas palabras que le dan una mayor dimensión a lo que estamos explicando. El Hijo, para saber quién era el que se encarnó, debemos transportarnos un poco hacia la eternidad. El unigénito del Padre, el Hijo unigénito, único ser engendrado. Cuando nosotros hablamos la palabra engendrado, lamentablemente entendemos como alguien que ha sido dado a luz por otro. Pero eso no ocurre con el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque este engendramiento es en la eternidad, antes del tiempo, sin principio. Vuelvo a repetir. Es un engendramiento que se dio en la eternidad, antes del tiempo, sin principio. Nunca hubo un comienzo en su engendramiento, porque Él siempre estuvo con el Padre. Se dice que el Hijo es unigénito, pero no se puede decir espíritu unigénito. Tiene un solo Hijo, Dios, unigénito. El Espíritu es procedente del Padre y del Hijo. Y el Padre es ingénito, nunca fue engendrado por nadie. El Hijo fue engendrado por el Padre en la eternidad, antes del tiempo y sin principio. Qué difícil es entender esto. Pero para que se pueda entender lo hago lo más didáctico posible, porque estamos hablando de una esfera donde no hay tiempo, atemporal. Es muy importante entender esto. ¿Quién es el que se encarnó? Este ser que siempre estuvo con el Padre. Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor, siendo el resplandor de su gloria. El Padre resplandece y el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre. Y si nos preguntamos, ¿cuándo comenzó a resplandecer el Padre? ¿Cuándo comenzó a resplandecer el Padre? Nunca comenzó. Y el Hijo siempre fue su resplandor. Siempre. Después dice, Él es la imagen misma de su sustancia. Yo quiero detenerme un poquito acá. ¿Cómo hacemos para explicar esto? Porque estamos en un terreno santo. Y nosotros, ¿quiénes somos para hablar de esto? Pero es lindo conocer un poquito. La imagen misma de su sustancia. Pero en griego es el carácter de su hipostasis. ¿Qué significa carácter de su subsistencia? Hipostasis, existencia por debajo. El Padre, en la eternidad, antes del tiempo, fue imprimiendo, es el único ser que se reconoce a sí mismo. Todos nosotros, si nos dicen, haz una descripción de vos mismo, y bueno, yo voy a decir algunas cosas, algunas no las voy a decir, voy a ocultar otras desconozco de mí. Nadie puede hacer un reconocimiento, un autorreconocimiento de sí mismo, pero Dios puede hacer un perfecto autorreconocimiento de sí mismo porque Él es Dios. Entonces, Dios, en ese autorreconocimiento de sí mismo, fue imprimiendo frente a sí mismo la imagen de sí mismo, absolutamente exacta a sí mismo, dándole a la imagen que tenga vida en sí mismo. El Hijo es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses 1:15, el primogénito de la creación. Primogénito acá no es ser
primer ser creado. Acá habla de la primogenitura, el lugar de preeminencia y de honor. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que existe sin Él fue hecho. ¿Se va entendiendo? Esto no lo entienden los testigos de Jehová, por ejemplo, porque ellos creen que Jesús es alguien inferior al Padre, pero no, el Hijo no fue creado. Y me tocó hace unos años atrás, siempre a mí me gustó hablar con los testigos de Jehová. No sirve para nada porque ellos no escuchan nada, pero a mí me gustaba. Y me golpeé a la casa un viejito español que circulaba por Funes siempre con un sombrero de ala ancha. Y me dice, buenas tardes, ahí lo atiendo, ¿viste algo? Buenas tardes, ¿qué tal? El español. Pero qué lindo día para hablar de la Biblia. Ha dado con la persona indicada. Me encanta la Biblia, yo estudio la Biblia, sí, pero yo le voy a proponer el tema, le digo, ¿quién? La divinidad del Hijo de Dios. Y ahí cambió su semblante. Dice, no, eso no es así, pero sí, Él es... Y ahí le hice las explicaciones de que Dios es una sola esencia y una sola naturaleza, un único Dios, pero este Dios subsiste en un Padre, que es una subsistencia personal dentro de esa misma esencia, en un Hijo, que es otra subsistencia personal, y en un Espíritu. Pero son personalmente distintos, pero uno en esencia y naturaleza. No, nosotros pensamos, digo, bueno, ya viste, se ponía pesado el tema. Dígame, ¿usted es hijo mayor? Sí, hombre, yo soy hijo mayor de 7 hermanos, no sé cuánto dijo. Si usted es hijo mayor, ¿usted sabía que su padre tiene los mismos años que usted? ¿Cómo? Mi padre no puede tener los mismos años que yo, no podría haber tenido nunca. Mi padre era mayor que yo. Su padre era mayor que usted como hombre, pero no como padre. ¿Cómo? Claro. Su padre era mayor que usted como hombre, pero no como padre. ¿Cómo es eso? Porque si usted es hijo mayor, su padre comienza a ser padre en el mismo instante que usted comienza a ser hijo. Entonces su padre como padre y usted como hijo, ambos tienen la misma edad. Tiene lógica. Dice, pero ¿y eso qué tiene que ver? Ahora Isaías 9:6. Y ahí se puso, abrió los ojos, abrió Isaías 9:6. ¿Qué dice Isaías 9:6? Dice, y serás un hombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Mire lo que dice, Padre eterno. Y siempre fue padre. Y porque siempre tuvo un hijo. Porque nunca comenzó a ser padre. Porque el hijo nunca comenzó a ser hijo. Porque él es Padre eterno, porque tiene un hijo eterno. Qué lindo argumento. Qué lindo argumento. Usted sabe que la Biblia habla de persuadir. Y persuadir en griego significa convencer con argumentos. Y qué lindo argumento. Porque es así. El hijo nunca comenzó a ser hijo, ni el padre comenzó a ser padre. Siempre existieron. El hombre vio al que está bien, que vienen de a dos. El otro abría los ojos así, porque viene uno viejo y uno nuevo. Y este ya veía que el nuevo ya estaba, ¿viste? Entonces, otro día venimos y se fueron, no quisieron saber más, no golpearon más en mi puerta. Pero bueno, son puntos de vista. Yo respeto como Dios los respeta. Yo estoy hablando de lo que me aconteció porque nosotros creemos de otra manera y el argumento es válido, porque en definitiva es así. Juan dice, Juan 1:1, ver esto es muy interesante. Avísenme porque ya que agarro y no paro después. Juan 1:1. Es interesante porque Juan escribe del verbo. ¿Y de dónde toma verbo? También lo tengo que explicar porque es bueno para que ustedes entiendan. Juan en Apocalipsis tiene la revelación
del caballo blanco y el que lo montaba. Apocalipsis 19:13. Y el que lo montaba era fiel y verdadero. Él antes había visto 4 caballos y el caballo blanco que se le dio un arco, salió venciendo y para vencer. Ese es el anticristo. Por eso el de Apocalipsis 19 es fiel y verdadero. Y tenía un nombre escrito en el muslo, el Verbo de Dios. Y Juan queda paralizado. El Verbo de Dios. ¿Y de dónde sale la palabra verbo? Era una palabra que era muy común en aquellos días. Esa palabra había sido instalada por un filósofo griego, Heráclito de Éfeso, donde en las pujas que había entre los naturalistas, que serían como los evolucionistas de ahora, y aquellos que pensaban que todo esto había sido creado, Heráclito es como que instituye la palabra logos. El logos era una mente, una razón impersonal, una palabra creadora impersonal. Él no veía ninguna persona detrás, pero demasiado. Y ese pensamiento de una razón detrás de todo lo que existe. Alguien tiene que estar detrás de esta maravilla. Alguien está detrás de lo que existe. E instala la palabra verbo, logos en griego. Ese logos fue tomado por Platón, después fue tomado por Aristóteles y se fue cocinando en la mente de la gente de aquellos días. Un ser que está detrás de todo. Y Pablo ve en Apocalipsis 19 que el jinete del caballo blanco, que era el fiel y verdadero, en su nombre escrito en el muslo, el Verbo de Dios. Entonces Juan entiende que el Cristo era el Verbo. Y dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. En el principio, acá está diciendo esto, en el principio el Verbo ya existía. O sea, esto habla antes del principio de Génesis. En el principio el Verbo ya existía. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Mira, interesante esta parte. Juan, cuando dice, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Juan saca una espada de 2 filos y decapita a 2 serpientes que daban la vuelta en la periferia de la iglesia para instalar una doctrina de demonio. Primero, el Verbo era con Dios. Juan decapita a la serpiente de Sabelio, los sabelianistas. Los sabelianistas decían, o sea, que había una sola persona en la Trinidad y que esa persona utilizaba la máscara Padre, utilizaba a veces la máscara Hijo o utilizaba la máscara Espíritu. Por eso son modalistas. Aparecen en modo Padre, aparecen en modo Hijo o aparecen en modo Espíritu. Y Juan dice, el Verbo estaba con Dios, frente a Dios. Era distinto del Padre. Y en la otra cabeza que rueda es la cabeza de Arrio. Y el Verbo era Dios. Arrio decía que, era como los testigos de Jehová de hoy, que el Hijo de Dios era alguien creado por Dios, no era coigual a Dios. Entonces Juan, con estos 2 versículos, corta 2 cabezas de serpiente. Y nosotros tenemos que entender que Cristo es Dios. Y ese unigénito es el que se encarnó. No voy a seguir con esta parte de la Trinidad, es para pararse y detenerse, porque es maravilloso. No sé si a ustedes entendieron lo que acabo de decir. Dios quiera que lo pude haber explicado bien para que se pueda entender. No es sencillo hablar de esto, pero bueno, ahí estamos, hacemos el esfuerzo. Y ustedes tienen que hacer el esfuerzo de entenderme, que eso es lo más difícil de todo. Pero bueno, ahí estamos. La encarnación del Verbo. Yo quisiera que vayan a Mateo
esto me emociona un poco. Mateo 4:15. Mateo 4:15 cita al profeta Isaías y dice, el 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde la caída de Adán, las tinieblas cubrieron la tierra. Pero venía el Hijo, la encarnación del Hijo, la luz de Dios, el resplandor de la gloria del Padre se humanaría y nacería como un hombre. Dice, el Hijo que es la simiente de la mujer. En Génesis 3:15, si miramos un poquito Génesis 3:15, yo lo voy a pasear a ustedes, hermanos, perdón, Génesis 3:15. El Hijo es la simiente de la mujer. Este se llama el protoevangelio, o sea, el evangelio primero. El Señor, después de dar sentencia a la serpiente, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente suya es la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, que sería el talón. Cristo es la simiente de la mujer, nace del semen de la mujer. Pero la mujer no tiene semen. Pero Dios preservó a la mujer en alguna manera para que no sea ella la que transmita el viejo hombre y el pecado. Él nació sin viejo hombre. Él nace humano perfecto y completo. Él encarna como un ser humano perfecto y completo que se lo aporta a la mujer. Pero la divinidad la aporta el Espíritu Santo. O sea, acá para no entrar en especulaciones extrañas es Espíritu Santo más óvulo de mujer. Que la mujer no transmite el pecado. ¿Por qué? Porque por un solo hombre entró el pecado en el mundo, por el varón. El varón es el que transmite al viejo hombre, que heredamos todos los que nacemos de mujer. Pero porque el varón le transmite. ¿Por qué? Porque Adán había escuchado directamente y de primera mano lo que el Señor dijo, de cierto te digo que el día que comieres morirás. Y Adán, no sé si falló, pero la mujer fue creada al día siguiente. Y miren qué interesante. El Señor no solo preserva a la mujer, sino que, vieron que hoy está muy en boga la defensa de la mujer, ¿no? Por ahí pasada de mambo en algún aspecto, pero el hombre siempre atacó a la mujer. En los tiempos de Cristo la mujer era un doble cero a la izquierda. Era así, no constaba ni siquiera el testimonio de ella, porque cuando Pablo hace el registro, creo que en Primera de Corintios, de cómo vieron al Señor, cita a los hombres, y los primeros que los vieron fueron 2 mujeres. Jesús es el único que dignificó a la mujer. María, la hermana de Lázaro, se echó a los pies a escuchar al maestro. Cuando Marta la recriminó y le dice, maestro, ¿no ves que ella no me ayuda? Y él dice, ella ha tomado la mejor parte. Pero lo que no dice es que ninguna mujer podía estar a los pies de un rabino. La prostituta le lavó los pies y los enjugó con sus cabellos. Donde
Los fariseos de aquel entonces, que eran los religiosos, representan a los religiosos de hoy, se quejaron y dijeron, ¿qué va a ser profeta? Ni sabe quién lo está tocando. Pero él la amó. Él la amó y le dice, mujer, tus pecados, y así está el original, te han sido perdonados. ¿Cuándo? Cuando decidiste venir a lavar mis pies. A la que apedreaban, que fue una chanza para atraparlo, porque generalmente mueren dos en una relación ilícita, porque la mujer sola no tuvo la relación ilícita, sino con algún hombre, pero el hombre se ve que fue uno de los fariseos que tenían que atrapar, uno enviado por los fariseos, y el Señor dice, ni yo te condeno, ¿dónde estaban los que te acusan? Aquel que esté libre de pecado, así dice, sea el primero en arrojar la piedra. No dice tire la primera piedra, porque después pueden tirar la segunda. Está mal como se traduce. Sea el primero en arrojar la piedra. Jesús ama a la mujer, pero Satanás la odia. Y Satanás usa el instrumento que él ha creado, que es el hombre, el viejo hombre. ¿Para qué? Para atacar a aquella que iba a traer, aquel que hiera en la cabeza a la serpiente. Por eso fue tan defenestrada a lo largo de la historia. ¿Vieron cuando el Señor dice, quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré en vosotros el corazón de carne? ¿Qué era el corazón de piedra? Era el corazón de Adán, porque Adán fue formado de la piedra, de la tierra. Y el corazón de carne, el corazón de la mujer, porque la mujer fue tomada de carne de Adán. El corazón de Cristo es el corazón de la mujer. Qué lindo es ver así, ¿eh? No sé qué opinan ustedes. ¿Amén? Amén. Dios es maravilloso. La simiente de la mujer. Gálatas 4:5 dice, cuando viniera el cumplimiento de los tiempos, a ver, no lo quiero decir de memoria porque ahí me olvido de alguna palabra. Tendría que haberlo anotado y ya leerlo directamente. Acá está. Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, de los tiempos, dice otra versión, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Acá no participa el hombre, ¿eh? Nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El cumplimiento de los tiempos, dice el pléroma del cronos, es cuando todos los tiempos confluyeron en el momento exacto del nacimiento de Cristo. Y dice, Dios envió a su Hijo. Y mire, la palabra griega enviar es apóstol, ¿no es cierto? Apostelo, de donde viene apóstol. Pero acá no dice apostelo, dice ex apostelo. Dios despidió a su Hijo, como que lo despidió de casa, para que se una a su mujer. Mire qué interesante la figura, ¿no? Dios, Él deja la casa, como dice en el Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Qué figura hermosa del Hijo descendiendo a nuestra condición y encarnando en una mujer. El Hijo encarna en una mujer. Hay una herejía que está dando vuelta también, y algunos la tienen como bárbara, pero es una herejía, donde dicen que María alojó, lo digo porque ustedes son pastores y tienen que estar atentos, alojó en su seno un cigoto ya fecundado. Y María fue como una vasija, como, lo que nace es un bebé de probeta. María se utilizó como incubadora, pero que no le aportó la humanidad. No, hermanos. Él recibe la humanidad completa y absoluta y perfecta de María, siendo virgen, porque nunca había tenido relación con un hombre, con José. Un hecho muy traumático, porque
José era un hombre justo, dice la Biblia. Y un hombre justo tenía que haberla ido a denunciar, porque así decía la ley. Pero él amaba a María desesperadamente. Y yo creo que pasó unas horas de terror entre el amor por María y la legalidad que tenía que hacer. Porque si él la denunciaba, la apedreaban. Y ahí el Señor envía al ángel. Y el ángel le dice: no temas de tomar a María por mujer, porque el santo ser que nacerá es el Hijo de Dios. Entendemos que Jesús se encarna en un hombre. María concibe del Espíritu Santo y da luz a Cristo. Da luz a Cristo y es como que Dios se expuso a la dependencia del hombre. Imagínense, María pudo haberlo abandonado. Y no hay nada más, ¿cómo puedo explicar? Dependiente de que un bebé humano. Totalmente dependiente. Vos ves cualquier animalito, se para enseguida y sale corriendo. Los bebés humanos son totalmente dependientes de sus padres. Y era Yahvé Elohim encarnado en un bebé. Y dependió de su mamá, de que le dé la teta, de que le cambie los pañales. Y fue un perfecto hombre en todo sentido. ¿Por qué digo que tiene que ser un perfecto hombre? Porque si él no era un hombre tal cual, recibiendo de María la encarnación, él no me representa como sustituto mío, ni en las pruebas, ni en la cruz. ¿Se entiende esto? Esto es fundamental. Hebreo dice que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es muy importante porque anda dando vuelta a esta herejía bastante perversa. En el nacimiento de Jesús, esto también es bueno para recordar. ¿A quién se le manifestó el nacimiento de Jesús? ¿Recuerdan? ¿A quién? A los pastores que velaban las vigilias del rebaño. Pastores que velaban las vigilias del rebaño. El ángel le da las bienaventuranzas que había nacido el Salvador. Y salen corriendo a Belén para ver. Velad las vigilias del rebaño. ¿Estás velando, hermano pastor? La vigilia del rebaño. ¿Estás expectante esperando la venida del Señor? ¿O estás como los fariseos de aquel tiempo a quien no les fue anunciado esto? Ellos estaban plácidamente durmiendo en sus camas. No les fue anunciado, les fue anunciado a los pastores, les fue anunciado a los magos de Oriente, a Simeón, a María del templo, pero no a los que deberían estar esperando, que eran los ministros del sistema religioso de aquel tiempo. Ya habían sido desechados por Dios. Que no nos toque a nosotros no estar velando la segunda venida de Cristo. Es muy importante, es consolador. El Eterno dependiendo del hombre. Y llega el momento, pasó toda su infancia. ¿Cómo habrá sido, no? Con sus hermanos, ¿cómo lo habrán visto? El que tuvo hermanos sabe que entre los hermanos se pelean. Peleamos, discutimos. Piense que el Señor nunca pecó. A mí no me entra en la cabeza conociéndome a mí mismo. El Señor nunca pecó. No sé cómo hizo. Él desciende al Jordán, capítulo Mateo 3:13. Mateo 3:13, lo miramos un poquito. Acá está. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán,
para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le responde: deja ahora, porque así conviene, cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. El justo venía a iniciar su ministerio, identificándose con el mensaje de Juan, que era el precursor, el que allanaba el camino. Él viene a Juan. Juan se escandaliza, dice: vos sos el que me tenés que bautizar a mí. Pero la justicia del justo debería cumplirse. El justo. El ser único justo que caminó por la tierra. Cuando dice justos de otros es distinto, no es lo mismo que este. Este es el justo que caminó por la tierra. El único justo que caminó por la tierra. Entonces es necesario que toda justicia se cumpla. Y cuando Él ingresa en el agua, cuando Él sale del agua, el Espíritu Santo desciende en forma como de paloma, se posa sobre Él. Y la primera vez en la historia de la humanidad, después de la caída de Adán, se abren los cielos. Y Dios no se aguanta, Él no resiste. Estoy diciendo una blasfemia quizás, pero lo digo desde el punto de vista humano. No se aguanta y expresa: este es mi Hijo amado. En Él tengo todo mi contentamiento. Iniciaba su ministerio el justo, pero ese justo que iniciaba su ministerio debía ser probado. Entonces sale del agua y es llevado por el Espíritu al desierto, porque el justo debía ser probado en su justicia. Y el justo es probado igual que Adán, en las tres áreas: en la parte de la carne, en la parte del alma, cosas que no dije antes porque hablé un montón de otras cosas, y en la parte del espíritu. Las tres tentaciones, después de 40 días en el desierto, sin haber comido. Y habiendo vencido esas tres tentaciones, el diablo le dejó por un tiempo. Hermanos, Jesús fue tentado a cada momento, durante las 24 horas del día, todos los días de su vida. No fueron tres tentaciones, como dice. Uno cuando mira los verbos en los tiempos en que se encuentra, ve que siempre fue tentado. Había que tumbarlo. Yo sé, es el Hijo del bendito, los demonios proclamaban. Había que tumbarlo. Yo a este lo voy a hacer caer. ¿Quién se cree que es? Que viene acá, encarnado en un hombre, inferior al diablo, a vencer a Satanás, vencer la carne, vencer el viejo hombre. Venía a vencer. El justo era probado. ¿Sabía que Jesús fue un hombre? Pero también era Dios. También era Dios. Era Dios completo y perfecto. En Él habitó toda la plenitud de la divinidad. Toda. No había nada. No sé cómo es esa reclusión de la divinidad en la persona del Hijo. En Él habitó la plenitud de la divinidad. Pero Él no utilizó nunca los atributos de la divinidad por medio de sí mismo. Él se mantuvo en una humanidad absoluta. Jamás, esto ténganlo en cuenta, esto es determinante. Él nunca hizo un milagro como Dios en la tierra. Ni siquiera resucitó a Lázaro como Dios. Todo lo hizo como hombre. ¿Por qué? Porque fue el hombre perfecto. El hombre que se sometió a la voluntad del Padre. Voy a explicar esto para que se entienda, porque esto no es una especulación mía. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se anonadó, se despojó de sí mismo. No quiero equivocarme en ninguna palabra. La lengua griega dice ekenosen e autón. Significa aquel que hizo
el autodespojo de todo atributo de la divinidad para utilizarlo como por sí mismo. ¿Por qué? Porque él nunca iba a sacar una carta debajo de la manga, como podríamos haber hecho cualquiera de nosotros. Bueno, pará, acá sacó la chapa de Dios y movía esta piedra. No, él todo lo que hizo lo hizo en absoluta dependencia con el Padre, a pesar de ser Dios. Si el Padre no le decía nada a él, no hacía nada. Por eso dice, y no pudo hacer muchos milagros en aquel lugar. ¿Cómo no pudo? No tenía la capacidad, totalmente. Pero el Padre no le dio autorización, porque él era el Hijo que venía a responder al propósito eterno de Dios. El Hijo que calificó, no el descalificado anterior, el Hijo que calificó. Eso se llama kenosis, el vaciamiento de sí mismo. Él se movió absolutamente como un hombre perfecto en toda la que nosotros nos movemos. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo hizo eso? Dependiente del Padre. Él fue un holocausto perfecto. ¿Saben lo que es el holocausto? ¿Alguien estudió los sacrificios del Antiguo Testamento? En definitiva, hay dos tipos de sacrificios, uno de carácter de aroma grato y el otro de aroma no grato. Ahí vemos gente que ha leído un poco, o ha estudiado. Estaban los de aroma grato. El holocausto era el primero de los sacrificios del Antiguo Testamento. En el holocausto no hay pecado. Ahí no tiene relación con el pecado. El holocausto viene de la lengua hebrea, el olá, lo quemado, lo que asciende. Era la ofrenda voluntaria, en el caso de Jesús, que se entregaba como aroma grato al Padre, porque el que aspiraba a esa ofrenda grata era el Padre. No tenía relación con pecado, en este caso, sino la disposición de entrega. El pecado fue tratado en la cruz, pero él fue un holocausto, una entrega voluntaria desde la cuna hasta la cruz. El pecado es solo en la cruz. El holocausto es desde la cuna hasta la cruz. Él fue un holocausto perfecto, al punto que, ya voy a ir terminando, para no aburrirlos más, al punto de que en un momento, él va al monte de la transfiguración. Mire, si usted mira Mateo 17:1, búsquelo porque es interesante esto. Antes del 17:1, el 16:28, el último versículo del capítulo anterior. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 17:1 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte y se transfiguró. Ellos vieron, ellos no murieron y vieron el reino al rey resplandecer. Ahí se cumple lo que dijo en el verso 28 del capítulo 16. Dice, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, ¿quién? El campeón de la impetuosidad. Pedro tuvo que hablar. Él siempre habló. ¿Sabe por qué Dios creó al hombre en el sexto día y a la última hora del sexto día? Y para que su primer paso lo dé en el reposo en el séptimo día. Para que no le dé ideas. Mirá, acá me parece que le podría poner de color violeta en vez de verde. Porque somos así. Somos de meter la mano. Pedro habló y dice,
a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde el cielo, desde la nube, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Yo voy a explicar un poquito este pasaje porque es maravilloso. ¿Te imaginas Pedro frotándose las manos y dice: vamos a hacer tres cabañas, porque era la fiesta de los tabernáculos? Entonces una para Moisés, otra para él, y después nos hacemos para nosotros. Ay, yo me muero de saber lo que le voy a preguntar a Moisés y a Elías. Ay, yo tengo un montón de dudas. ¿Qué pasó en tal lugar? Pero la nube los cubrió. Y el Padre no aguantó. Y termina diciendo: a él oíd. No es a Moisés y a Elías. Nosotros no estamos para oír a Moisés y a Elías, ¿sabían, no? Nosotros estamos para oír al Señor, porque Él es la palabra final. Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Cuánto habló? Muchas veces. Y de muchas maneras, de un montón de formas distintas. ¿A quiénes? A los padres. ¿Por quiénes? Por los profetas. En estos postreros días, después de la venida del Mesías, quiere decir eso para la mentalidad hebrea, a nosotros, nos habló por el Hijo. Punto, palabra final. A los padres, por los profetas. Podemos sacar algún principio, no hacemos doctrina del Antiguo Testamento. Podemos sacar algún principio, alguna ilustración buena, es palabra de Dios, es inspirada igual que el Nuevo Testamento, pero era para los padres. Ahora nos habló por el Hijo. A nosotros nos habló por el Hijo. Nosotros no escuchamos otra voz que la voz final, la campanada final, es el Hijo. No tenemos otra voz para escuchar, ¿eh? Tengamos en cuenta esto, es muy interesante. Pero el Padre no se aguanta. El Padre no se aguanta porque en alguna manera el Hijo, por sus propios méritos, en cuanto a sus méritos, pudo ascender a los cielos desde allí, porque Él no necesitaba morir. Él había sido el hombre perfecto. Y la muerte es la paga del pecado. Dice Romanos, el salario del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado tiene un salario. ¿Sabe cuál es la palabra griega? Otra palabra griega, aprendan un poquito más. La palabra opsonia es el miserable salado del soldado. Es un salario miserable, se le daba agua y comida al soldado y tenía que pelear. La muerte era un salario miserable que recibe como pago el pecado. ¿Y qué pago había que pagar el Hijo? Ninguno. Él subió al monte, se transfiguró. El Padre le pudo estirar la mano y le dice: hijo, subí. Hijo, vos venciste. Vos sos el holocausto perfecto, vos sos el hombre que estuvo en mi corazón. Él vino a satisfacer primeramente el corazón del Padre, siendo el hombre que Adán no fue. El segundo hombre, el hombre victorioso. Pero si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Entonces Él afirma su rostro y se va a Jerusalén a subir a otro monte. Porque nos iba a llevar a todos nosotros. Él no fue egoísta. Él nos quería llevar a todos nosotros. Él veía cada uno de nuestros rostros y nos amó. Desesperadamente nos amó. Entonces afirmó su rostro 6 meses antes y se dirige a Jerusalén, sabiendo que le aguardaba la cruz en otro monte. Porque si bien Él fue el unigénito que encarnó y fue un hombre perfecto,
Él es ahora el primogénito entre muchos hermanos. Él llegando a la cruz, Juan 12, 31. Vamos a mirar un poquito. No es en la cruz, pero es una proclama que él hace. Y acá hay mucha tela para cortar. 12, 31. Dice, Él en la cruz juzgó al mundo, juzgó al viejo hombre, juzgó la carne, juzgó al príncipe de este mundo. Nosotros no tenemos idea lo que es la cruz de Cristo. ¿Cuánto necesitamos abordar el análisis profundo de la cruz? Y siempre vamos a ver algo nuevo. Algo maravilloso. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, será expulsado. La cruz de Cristo es la obra más grande de la historia. La creación no tuvo el poder y la potencia que tuvo la cruz del Hijo. En Él fueron redimidas todas las cosas. En la cruz de Cristo pasó todo. Toda la creación fue pasada por la cruz. El viejo hombre quedó crucificado con los mismos clavos que Jesucristo. La ley, el día sábado, el sistema legalista quedó crucificado con los mismos clavos de Jesucristo. Dice Colosenses 2, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente en la cruz. Estos son. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, clavándola con los mismos clavos de Jesucristo en la cruz. El viejo hombre no resucita. Escúcheme, el viejo hombre quedó sepultado para siempre. Ninguno de nosotros, los nacidos de nuevo, tenemos un viejo hombre. Nosotros podemos tener la carne y tenemos luchas contra la carne, pero no tenemos viejo hombre. Nosotros estamos libres del viejo hombre. Ya no somos más, no estamos más en Adán, en el primero. Ahora estamos en Cristo. Por vencido. Y nosotros en Él somos vencedores. Nosotros no podemos vencer por las nuestras. No es por mi esfuerzo. No es por algo que yo haga. No es ni siquiera por mi dedicación. Es por estar en Él. Por disfrutar en Él. Por descansar en Él. Por confiar en Él. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él es el nuevo hombre. Y juntamente con Él todos nosotros, 2 Corintios 5:17, dice, si alguno está en Cristo Jesús, es una nueva creación, no una nueva criatura, es una nueva creación. No es simplemente un nuevo nacimiento, es otra cosa, es distinta, conforme a Jesús. Nosotros estamos hoy en el 8º día. Vivimos en el 8º día. El 8º día en el Génesis es donde fue creada Eva. Eva fue creada en el 8º día, al día siguiente del sábado. Y la iglesia
surge en el 8º día. Al día siguiente, en el día de resurrección, al día siguiente del sábado. Jesús resucita el primer día de la semana, o sea, el día número 8. Así como Eva sale de la costilla de Adán, nosotros salimos del costado lanceado de Jesucristo. Nosotros somos la esposa que Él está vistiendo. Él está vistiendo a la esposa. Y nosotros tenemos que colaborar en ese trabajo del vestir a la esposa, pero no tratando de no dejar nuestras huellas digitales pegadas en la esposa. Ese es el riesgo que corremos de meter la mano, estirar la mano un poco de más. Estoy hablando a los ministros, ¿no? Se está formando la naturaleza del Hijo en nosotros y Él se va a desposar con alguien semejante a su naturaleza. Dios está restaurando su imagen en el hombre, pero no conforme al primero, sino conforme al segundo. Entonces, había 2 hombres. Dios trató con 2 hombres. Con el primero, Adán, que falló, quedó descalificado para llevar adelante el propósito de Dios. Y con el segundo, Jesús, el postrer Adán. El postrer Adán es el último de su raza. Primera de Corintios 15, 44, 45, 46, ahí está. El último de su raza que lleva en sí mismo a la muerte. En sí mismo a la muerte en la cruz. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Él le pone fin a una era, a un sistema de cosas, a la carne, a Satanás, a la muerte, a todo en la cruz del Calvario. Pero resucita 3 días después en una nueva creación, una nueva generación, alguien distinto y distante. Hoy caminamos por la calle y no se nota quizás la diferencia, pero espiritualmente Dios la ve, Dios ve la vida. La vida de la resurrección hoy nos habita. El espíritu nuestro ha sido resucitado por el poder porque nosotros estuvimos con Cristo en la cruz, muriendo juntamente con Él. Él tenía que ponerle fin a nuestra vida. Esto es determinante. Esto es determinante. Él no solo nos limpia con su sangre de pecado, porque si no, nuestra vida seguiría generando pecado. Él le pone fin a nuestra vida en la cruz del Calvario y nos resucita en una nueva naturaleza. Hoy tenemos la naturaleza del Hijo, no tenemos más la antigua naturaleza. Entonces Él está formando sobre esta nueva naturaleza. Él nos salva para completar la obra de Cristo en nosotros. La salvación es un medio no es algo que tenemos que alcanzar. Es algo que ya tenemos como hijos de Dios, pero ¿para qué? Para que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el trabajo que Él está haciendo. Él está trabajando, nuestro espíritu ya ha sido redimido, ya sabemos que existe Él, ya estamos en contacto y en comunión con Él, pero el alma, esto es un tema para alguna otra oportunidad, la salvación del alma, el alma todavía, aunque no es el viejo hombre, alberga los gustos, las mañas, las tendencias, todavía en el ropero y aún con el olor del viejo. En serio, es así. Entonces nuestra tendencia es a lo viejo. ¿Por qué? Porque estuvimos tiempo con el viejo. Entonces Dios hizo fin al viejo hombre, nos dio una nueva naturaleza y Él comienza una desintoxicación de todas las mañas, de toda esa rebelión que todavía traemos en el alma y que demora toda la vida. La salvación del espíritu y nuestra salvación acontece en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el día que creemos. Pero la salvación del alma es algo que Él va conquistando sin culpa, sin vergüenza, sin interés, sin obligación y sin miedo. Solamente a través del amor de Cristo. Él nos atrae con su amor. Porque Él quiere formar a Cristo y lo hace con sus herramientas, no con las herramientas del diablo.
Él no utiliza los mecanismos de la religión, que son los mismos que de la política. La religión y la política es lo mismo. Más o menos lo mismo. Así que, ¿en dónde estamos viviendo? ¿En el primero o en el segundo? Amén. Vamos a orar. Padre Santo, muchísimas gracias. Señor, esto es una honra y un privilegio que está más allá de lo que nunca imaginé. Vos abriste esta puerta y yo no te quiero deshonrar, Señor. Gracias porque mis hermanos han recibido tu palabra, Señor, que yo imperfectamente pude expresar. Señor, transforma nuestras vidas a tu semejanza. Señor, imprime la imagen del Hijo en nosotros. Ayúdanos a que seamos salvos de nosotros mismos, Señor. Señor, que entendamos el poder abrir espacio para que sea tu vida la que pueda hacer la labor a través de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, bendice y edifica a la iglesia en Moreno. Señor, es tu testimonio visible. La iglesia es la expresión visible del Cristo invisible. Si hoy el mundo quiere verte a vos, va a mirar la iglesia en Moreno. Si hoy el mundo de Moreno quiere verte a vos, va a ver la iglesia en Moreno, Señor. Trae conciencia de cuerpo, trae conciencia de unidad. Señor, rompe las sectas de Moreno. Cuando la iglesia se sectariza y cree que es más que la otra, no está caminando hacia la unidad, Señor. Desaloja cualquier tipo de división, que sean uno, no solo los pastores, que no solo sea el consejo de pastores, sino los hermanos todos, que se sientan uno en Cristo, los hermanos de Moreno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.